todos, bienvenidos a Punto Final. En este episodio abordaremos una problemática que afecta a miles de niños y niñas en Perú. La pobreza de aprendizaje, la falta de hábitos de lectura, los problemas de comprensión lectora, la anemia infantil. Todos están estrechamente vinculados con el desarrollo cognitivo. También vamos a explorar cómo estos problemas se relacionan con el derecho educativo y de salud que garantiza nuestra Constitución. Es importante resaltar que según los artículos del 7 al 12 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y la protección social de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, como vemos que son los niños y jóvenes. En estos derechos incluye el acceso al servicio de salud adecuado, lo cual es clave para combatir la anemia infantil, una condición que afecta directamente al rendimiento escolar y al desarrollo cognitivo de los más pequeños. También recordemos que los artículos del 13 al 20 establecen que el derecho a la educación es un principio fundamental, garantizando que todos los peruanos recibamos una educación de calidad y sobre todo gratuita. Sin embargo, cuando hablamos de estos problemas de comprensión lectora y la falta de hábitos de lectura en nuestro país, queda muy claro que nos tenemos que enfrentar a bastantes desafíos y que son realmente vulnerados. Estos derechos sean verdaderos y sobre todo nos digan a nosotros qué podemos hacer con respecto y que nos brindemos soluciones nosotros mismos como ciudadanos y que sean verdaderamente efectivos. En este caso nos acompañan nuestros invitados que van a discutir sobre el tema tan importante, sobre el futuro del país, cómo podemos avanzar hacia un Perú donde el acceso a la educación y la salud sea realmente igualitario. En este caso nos acompaña Laura Alexandra Alcántara Risco, especialista en educación. Te agradezco, Mari. En efecto, el artículo 17 de la Constitución establece que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo y promueve la educación universal y gratuita en todos los niveles. Sin embargo, la pobreza de aprendizaje sigue siendo una realidad, especialmente en zonas rurales. Los niños que asisten a escuelas mal equipadas y con falta de recursos no adquieren las competencias mínimas en lectura, matemáticas y otras áreas básicas en la escuela, lo que compromete su futuro. Muchas gracias, Laura, por comentarnos la situación. Este problema es bastante grave porque las precariedades que está viviendo estas zonas rurales con la falta de equipamiento, sobre todo, eso afecta, como bien dices, a su futuro porque no le permite tener un buen rendimiento académico. Esto es un problema que se debe tomar muy en cuenta, sobre todo en zonas rurales donde prácticamente la voz de las mismas personas se están vulnerando, los derechos de las mismas personas, porque claramente el Estado económicamente aporta para que a esas personas les llegue ese derecho, pues se les haga válido, ¿no? Pero se les está vulnerando ese derecho a tener una buena calidad de educación. Entonces, en este caso, les voy a dar el pase a Daniela, que nos contará un poco más sobre este tema. Gracias, Mari. He visto que en muchas comunidades rurales y urbanas marginadas, los niños no tienen acceso a libros en casa y por lo tanto no desarrollan el hábito de leer. Según el Ministerio de Educación, solo el 35% de los estudiantes en las escuelas públicas cumple con el estándar de lectura para su edad. Sin un hábito temprano, es muy difícil que puedan avanzar en otras materias, ya que la lectura es una herramienta transversal. Debemos crear programas comunitarios y escolares que hagan de la lectura algo cotidiano y accesible. Wow, Daniela, has tocado dos puntos bastante importantes, con lo cual son las zonas rurales y las zonas urbanas, que están siendo totalmente marginadas. Como bien mencionas, el Ministerio de Educación ha dicho que el 35% de los estudiantes de las escuelas públicas cumplen con el estándar de lectura para su edad. Entonces, bien dicho a lo que ha mencionado el Ministerio de Educación. El resto, ¿qué hay del resto? El resto también son estudiantes, es población. Ahí está el futuro de nuestro país. No se le está tomando la delicadeza al tema. No solamente es en el curso de comunicación, también es en el curso de matemática. Estamos súper bajos. Por eso ahora voy a darle el paso a Ricardo García, que nos contará la experiencia en comunidad educativa. Por otro lado, en la escuela donde trabajo, me he encontrado con muchos niños que pueden leer, pero no logran comprender lo que leen. Esto genera una frustración tanto en ellos como en sus familias,
La falta de comprensión lectora es una de las principales razones por las que los niños se rezagan en todas las materias. A esto se debe la suma de la anemia infantil, un problema que afecta a un gran porcentaje de niños peruanos. En mi experiencia, los niños con anemia se cansan rápidamente, no logran concentrarse y su rendimiento académico es mucho menor. Como bien mencionas, Ricardo, uno de los grandes problemas también afecta muchísimo la salud al tema académico. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver demasiado, porque un estudiante que no come bien, que no come saludable, que no come sano, no va a tener un buen rendimiento académico, ya que, como lo mencionas, la anemia causa cansancio, así haciendo al estudiante que no tenga ánimos para poder seguir aprendiendo, que se duerma en clases, que no comprenda las situaciones o los problemas que se le está dando en la pizarra. Y es un tema tan importante que en estos momentos, tú como profesor, Ricardo, creo que genera bastante, se podría decir que genera bastante molestia, ya que después tienen que venir los papás, vienen a decir por qué va y baja nota, por qué no comprende, cuando en realidad los propios papás no se le están dando lo que es la solución al caso, así también como lo es el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, donde ahora ya hemos visto que han estado implementando lo que son el caliwarma o las galletas contra la anemia, que no llevan conservantes o por el estilo, ¿no? Entonces hemos visto cómo cada tiempo se ha estado mejorando ese tema, pero aún así hay muchas escuelas que tal vez no están siendo equipadas con lo que es el manejo de este problema, ¿no? Entonces esto se debe muchísimo al tema de la salud. Por eso tenemos una invitada muy especial en este caso, porque nos va a hablar sobre la salud. Le doy el pase a Areli, que es especialista en salud infantil. Gracias, Mari. Soy Areli Martínez Flores, especialista en salud infantil. Según los datos del INI, en el Perú, más del 40% de los niños menores de 3 años sufren anemia, lo que afecta gravemente en su desarrollo cerebral. Los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo cognitivo y la falta de hierro en la sangre reduce la capacidad de los niños para concentrarse, aprender y, lo más importante, que es procesar información. Si no abordamos este problema desde la primera infancia, estamos limitando las oportunidades futuras. Datos que impactan. Claro que sí, Areli, nos cuentas cómo el 40% de los niños menores de 3 años sufren de anemia, una cantidad que también nos asombra bastante. ¿Por qué nos asombra bastante? Claro que sí, oyente, tú que nos estás escuchando, tienes un hijo de 3 años donde su curiosidad, donde quieres que aprenda, donde quieres empezar a enseñarle los números, letras, las vocales, y que tenga una mala alimentación, lo mandes al nido o al preescolar y no tenga la capacidad o no desarrolle su nivel cognitivo de manera correcta porque está mal alimentado, donde el Ministerio de Educación o de Salud no le toma la seriedad del caso, donde hay familias que no cuentan con un asesoramiento de buena alimentación y pueden estar alimentando mal a sus hijos en sí. Por eso estas cifras nos dicen muchísimo de este tema, ¿no? Donde puede afectar, como bien dices, a las oportunidades futuras, donde no van a desarrollar su máximo potencial. En este caso le doy el pase a un padre de familia que se preocupa muchísimo sobre este tema de la anemia en la educación. Te doy el pase al Cides, un padre de familia muy preocupado sobre este tema. Mi hijo ha tenido anemia desde pequeño y eso ha afectado mucho su rendimiento en el colegio. Al principio no entendíamos por qué se distraía tanto o se cansaba rápidamente. Fue solo cuando fuimos al médico que supimos que tenía anemia. Ahora está tomando suplementos de hierro y hemos cambiado su alimentación para que coma más alimentos ricos en hierro como espinacas y menestras. Poco a poco hemos visto mejoras, pero todavía
tiene problemas con la lectura. En casa tratamos de leer juntos para ayudarlo. Alcides, nos cuentas tu caso y realmente es un caso tan repetitivo que vamos a decirle a los oyentes realmente que tienen que ser bastante cuidadosos con el tema de la nutrición de sus hijos y sobre todo si lo van a mandar al colegio sabiendo que la situación precaria que viven nuestros colegios al día de hoy no se le está brindando lo que es la información de nutrición o comida saludable, o si se le brinda son limitados, no llegan a todos los espacios o a todas las zonas rurales o todas las zonas urbanas, como bien dicho, que son marginadas, Esto es un caso también bastante preocupante porque, como bien dicho, no le permite, y como mencionas Alcides, no le permite la comprensión lectora a tu hijo, y es bastante preocupante porque cuando ves su boletín, ves las notas y no son las que tú esperabas, te preocupas como buen padre. Como buenos padres nos preocupamos y decimos por qué está pasando esto, vamos y buscamos soluciones. Como mencionas también, un alimento bastante rico en hierro, bastante rico en vitaminas, en hierro, son las espinacas y las menestras. Esto tenemos que decirle a los oyentes que es bastante importante también, que coman menestras y espinacas. Es un buen alimento que puede ayudar muchísimo a lo que es el desarrollo cognitivo, ¿ok? Ahora les voy a traer un invitado bastante especial en nuestro podcast, que es Jorge Jean-Pierre, especialista en desarrollo social. Nos contará un poco más a profundidad sobre las soluciones que le podemos dar a estos temas, porque ya que es bastante importante darle soluciones a estos temas. Gracias, Mari. Es fundamental que trabajemos de manera integrada desde el lado de la educación. Debemos mejorar la formación de los docentes, asegurar que las escuelas cuenten con recursos suficientes y promover programas que fomenten la lectura desde la primera infancia. Pero no podemos olvidarnos de la salud. Combatir la anemia infantil debe ser una prioridad, no solo a través de campañas de suplementación, sino también mediante programas de alimentación escolar que garanticen una dieta rica en nutrientes. Además, la Constitución Política del Perú establece en el artículo 6 que es el deber del Estado proteger a la infancia y garantizar su desarrollo integral. Eso incluye no solo la educación, sino también la salud y la nutrición, que son pilares fundamentales para el éxito académico. Si abordamos ambos problemas de manera coordinada, podemos empezar a mejorar reales en el desarrollo cognitivo y futuro de nuestros niños. Como hemos escuchado el día de hoy en este podcast, la pobreza del aprendizaje, la falta de hábitos de lectura, los problemas de comprensión lectora y la anemia infantil, esto incluyéndole también como en paréntesis el razonamiento matemático, están profundamente conectados. Vemos cómo esto afecta muchísimo al desarrollo cognitivo, pero sin embargo tenemos las herramientas para poder enfrentarnos. Si bien dicho, trabajamos como comunidad, entre familia y las instituciones educativas y sobre todo el Estado, que nos brinda también el aporte económico para poder dar estas charlas de nutrición, para que nuestros hijos puedan tener un rendimiento académico excelente. También vemos cómo hemos tenido que enfrentar bastantes problemas, pero se le puede dar solución, claro que sí. Nos despedimos con una reflexión y dice de esta manera: si garantizamos el derecho a la educación y a la salud que están consagrados en nuestra Constitución, podemos cambiar el futuro de nuestros niños y jóvenes, como lo es la educación. Es un derecho. Recordemos que la educación es un derecho, no se nos puede estar vulnerando porque es un derecho fundamental, pero también es responsabilidad de cada uno y todos nosotros. Gracias por acompañarnos en Punto Final. Hasta la próxima.